Tristemente terminó en su último año de contrato, en la postemporada, una ruptura de su talón de Aquiles. Les recordamos que en esa época 126 millones de dólares automáticamente, más de 100 te convertía en uno de los 10, 15 contratos que más dinero te garantizaban. Y no sabemos de las suspensiones porque podemos hacer la presunción de que la presión de Cano viene por jugar en Seattle. Corroboro la opinión de ustedes de decir que fue una excelente decisión de Tampa darle ese dinero, sobre todo por la calidad que veíamos en... Sí. Bienvenidos, señores, a otro episodio más de Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amaury Almonte, Josué de Jesús Norris Constant y Rey Reyes me acompañan en el día de hoy. Señores, vamos a continuar un tema. Lo topamos muy por encima en un episodio pasado, pero ahora nos vamos a concentrar en los 10 peores contratos que se han otorgado en la Grande Liga en los últimos 30 años. Podemos decir que son los 10 peores. Sí. No hay discusión ahí. Entonces, el público tiene discusión, pero nosotros vamos a presentar esos 10. Siempre hay discusión. Aquí hay algunos de los nombres de los que nos mencionaron después del otro episodio. Dijeron, se le quedó fulano. Pero aquí lo estamos cubriendo. Probablemente se nos van a quedar algunos. Que quizás, si hay espacio, lo podemos tratar en otro episodio. Pero vamos a trabajar entonces con los que Ray escogió como los 10 peores. Volvemos a hacer la salvedad, por favor, de que no es personal si su jugador favorito sale ahí o su equipo ha tomado malas decisiones. Si usted tiene algo que no está de acuerdo, por favor, déjenlo en los comentarios. Pero, de acuerdo al criterio de Baseball Fantasy, estos son los peores 10 contratos de los últimos 30 años de la historia de Grandes Ligas. Que aguanten presión. El top 10, ¿quién es? Empezamos con el número 10 con Ryan Howard, de los Phillies de Filadelfia. Un contrato de 5 temporadas y 125 millones de dólares. Él tuvo un WAR acumulado negativo de menos 4.8. Cuando los Phillies anunciaron la firma de este contrato, a él le quedaban todavía 2 temporadas de contrato del contrato que había firmado anteriormente, valga la redundancia. Ese contrato, al parecer, ellos querían firmarlo porque tenían temor de que en la agencia libre la puja de otros equipos podía aumentar el precio. El contrato, pues, lamentablemente salió muy mal aún con esa decisión. Horrendo. Su desempeño ofensivo cayó estrepitosamente, pero su defensa, que nunca fue buena, afectó severamente su desempeño. O sea, era tan mala que él lo que compensaba lo que bateaba con el bate, automáticamente lo destruía con la defensa y por eso ese WAR acumulado negativo de menos 4.8. Su carrera, tristemente, terminó en su último año de contrato, en la postemporada, con una ruptura de su talón de Aquiles, y luego de ahí él firmó un contrato de liga menor, pero nunca pudo... Con un rodado a primera en la Serie de Campeones. Él nunca pudo establecerse. De un jugador que promediaba 40 y tantos cuadrangulares largos y que llegó a dar 50 y que fue jugador más valioso. Él en una temporada dio 25, pero él nunca llegó a pasar, aparte de esa, no dio más de 22, 23. Es que se le fue el poder. Él se convirtió en un bateador que no podía hacer contacto, bateaba 220 y desafortunadamente su carrera tuvo un triste final. Pero yo creo que hay uno peor de ahí todavía. O sea, que lo vamos a ver un poquito más para él es el número 10, los otros, los que le siguen no que son peores. No es porque son mejores. Hay un primera base por ahí que todo el mundo sabe quién es, que le fue mucho peor en cuanto a contratos, en cuanto a números, en cuanto a todo. Probablemente es el que sigue, pero al equipo no le fue tan mal como a los Phillies. Y este es Prince Fielder. Prince Fielder fue firmado por los Tigres de Detroit en el año 2012, un contrato de 9 temporadas y 214 millones de dólares. Wow. Fue de esos primeros contratos que garantizaban más de 200 millones de dólares, aparte del caso de Alex Rodríguez. Eso no era algo muy usual en la época. Él tuvo un WAR acumulado de 7.1 durante la duración del contrato. ¿Qué pasó? Él tuvo una lesión en el cuello, un disco herniado que terminó su carrera, y él no pudo jugar las últimas 4 temporadas del contrato. No jugó ni un solo partido. El tema fue que él, con el cambio de un ambiente ofensivo favorable en Milwaukee, al pasar al Comerica Park de Detroit, sus números se vieron afectados y él nunca puso los números que había puesto en Milwaukee.
También él, que había sido un jugador bastante saludable, él de hecho jugaba casi todos los partidos durante todas las temporadas, siempre. Empezó a lesionarse y Detroit optó por cambiarlo a Texas después de 2 temporadas y luego de 2 temporadas y media con Texas no volvió a jugar más. Favorablemente, tanto para Detroit como para Texas, él estaba asegurado y pudieron recuperar parte de la inversión, oportunidad que no tuvieron los Phillies de Filadelfia con Ryan Howard. Es así. Una pena verdaderamente lo de Prince Fielder, porque tremendo bateador que era en su prime. Sí, tremendo. Nosotros tenemos una metodología aquí que con algunos jugadores hacemos un cálculo en base a cómo llevamos ese salario de ese momento a salario actual. Y para eso lo que tomamos es como el promedio de cada año que paga la liga y calculamos una variación. Y si nosotros lo hacemos con el caso de Prince Fielder, el contrato sería de $332 millones. Pues eso es casi al día de hoy. Lindor, por ahí. Eso es un Francisco Lindor. Sí. Eso quiere decir que... Casi un Aaron Judge. Exactamente. Eso quiere decir que Detroit estaba pagando 46.8 millones por cada guard que acumuló Prince Fielder. Wow. Un poco caribeño esos guard. Sí, y esos 7 que él acumuló prácticamente fueron en las 2 temporadas de Detroit. Sí, fueron las puro bate, porque él no era reconocido por su guante. No, imposible. Top 8, ¿quién sería el próximo jugador? Quizás los más jóvenes no lo recuerden, pero ustedes los mayorcitos, particularmente Norris, es Vernon Wells, de los Blue Jays de Toronto. Vernon Wells en 2008 firmó una extensión de contrato por 7 temporadas y $126 millones, de los cuales él acumuló un WAR de 6.8. Les recordamos que en esa época $126 millones automáticamente, más de 100 te convertía en uno de los 10, 15 contratos que más dinero te garantizaban. Para poner en contexto lo malo que le fue, él tuvo un OPS ajustado de menos de 100 en todas las temporadas, menos en una. Es un contrato de 7 temporadas. Él fue cambiado a los Angels, que posteriormente lo cambiaron a los Yankees, lo dejaron libre, y él ni siquiera jugó la última temporada del contrato. Lo recibió desde la comodidad de su hogar, como otros jugadores que hemos mencionado. En el año 2011, él fue el jugador mejor pagado de todas las grandes ligas, detrás de Alex Rodríguez, con $26 millones. Y durante las últimas 2 temporadas del contrato, incluyendo la última, donde él no jugó, él fue el 9º jugador mejor pagado de toda la liga. Wow. ¿Tú tienes por ahí el número ajustado de 214.2 millones sería ese contrato? En ese contrato salió todo mal porque él no batió, él no defendió, tampoco corrió bien las bases, él no jugó. Él se descuidó bastante porque él era un muy buen atleta en sus primeros años en Toronto, pero ya a mitad por ahí de ese contrato, él se veía en una muy mala forma física, que es algo que le pasó similar a uno que mencionamos en el episodio pasado, Andrew Jones, que también era muy buen atleta, pero en sus años ya se le notaba el peso. Se le notaba el sobrepeso, que no es tanto el tema del sobrepeso, es el descuido que tú tienes como jugador, que es evidente en tu forma física y probablemente también está pasando con tu preparación antes de los juegos y entre temporadas. Todo lo que es la rutina y eso. ¿El número 7? El próximo es uno de los jugadores más detestados de la historia de los Yankees de Nueva York. Uy, ese fanático Norris de ese. Vamos a abrazarnos todos. Buenísimo. Aquí, su nombre es Jacoby Ellsbury. La leyenda. Qué dinero más Jacoby Ellsbury. En el año 2014, los Yankees firmaron a este caballero un contrato de $153 millones por 7 temporadas, en el cual él acumuló un WAR de 9.8. WAR que lo acumuló prácticamente por la buena defensa y corrido de base de las primeras 3 temporadas, sobre todo la primera. Luego, porque él se fue desapareciendo. No, él se desapareció totalmente. O sea, él no se fue, no. Él no volvió. Él no jugó un solo partido en sus últimas 3 temporadas. Él solo se mantuvo saludable en 2 de las 7 temporadas de la duración del contrato. A pesar de mantenerse por encima del jugador de reemplazo, cuando jugaba, él podía aportar cierto valor defensivo, pero su desempeño fue muy por debajo de las expectativas cuando él venía 2 temporadas anteriores de terminar segundo al premio del jugador más valioso. Él tampoco pudo jugar el jardín central. Entonces, no, porque siempre estaba lesionado. Sí, pero cuando él estuvo sano, entonces él había perdido la facultad de donde tampoco puede jugarlo. Entonces fue
una pérdida total. A él lo enviaron de Boston, fue. Ya fíjate, a él lo enviaron de Boston. Eso fue una trampa. A destruir completamente a los Yankees. Y fíjense que coincidencialmente ya en el año como que ya, mira, se acabó, tú no vas a jugar más. Entonces ya los Yankees retoman cabeza. Lo y peor ya, de esa olvídate. decisión fue que los Yankees optaron por firmar como agente libre a Jacoby Ellsbury y no firmar a Robinson Cano. Que a pesar de que su contrato no terminó tan bien, que por la duración de 10 años y la edad que él tenía, lo cual todo el mundo sabía que no iba a terminar bien, las primeras 7 temporadas de Cano fueron muy buenas. Sí, totalmente. Entonces, si los Yankees pudieran darle hacia atrás al tiempo y hubieran decidido firmar a Cano en vez de Ellsbury, a pesar de las suspensiones por dopaje, les hubiera ido mucho mejor. Pero, Y, Cano que y con no ese sabemos de desastre. las suspensiones porque podemos hacer la presunción de que la presión de Cano viene por jugar en Seattle. yo te voy a traer un comentario que vi en una entrevista que le hicieron a Cano y está relacionado al contrato que no le ofrecieron. Porque él dice que su agente, que él se reunió incluso con los Yankees, diciendo que él estaba dispuesto y que quería firmar con el equipo y que él siente que ese fue su error. Dejarle poder. ver tanto al equipo que yo me quiero quedar. El equipo sencillamente no le ofreció, no le ofreció porque tiempo. ellos querían al fantasma. Nunca le ofreció tiempo, nunca le ofreció el contrato que se entendía merecía Robinson en ese momento. Y le aparece un contrato de Seattle con muchísimo más de lo que le estaba buscando. Eso es como una exnovia que no te quiere. Exactamente. Tú le rogaste y esa exnovia sencillamente se fue con otro y te dejó ahí. Ya, así Al quedó. margen Y salió de muy lo mal. de Jacoby Ellsbury, porque cualquier contrato que se ponga en encontrarse con el de Jacoby Ellsbury va a quedar muy bien. Pero al margen de esto, yo como fanático de los Yankees desde hace muchos años, recuerdo haberme sentido muy feliz de que los Yankees no le entregaron ese dinero a Robinson Cano, y creo que en ningún momento me he equivocado, me he arrepentido, porque nunca un pelotero de esa edad que tenía Cano a la hora de firmar y con el desempeño que ya él mostró con el mismo Seattle, él no valía ese dinero. No, Él lo valía. yo estoy de acuerdo, pero la realidad es que los jugadores como Jacoby Ellsbury, que dependen de su fue defensa y su terrible, velocidad, fue terrible. envejecen muy mal. Sí, eso es así. Son casos muy excepcionales los que pueden tener una carrera longeva dependiendo de sus piernas. Totalmente. Sí, eso es una realidad. Top 6, ¿quién sería? Esto va a ser un jugador un tanto controversial, porque no se le... Bueno, su naturaleza es ser controversial, pero a él no le garantizaron tanto dinero. Y es el señor Trevor Bauer, de los Dodgers de Los Ángeles. Trevor Bauer firmó un contrato de 3 temporadas y $102 millones. O sea, escuchen bien, $102 millones solo en 3 temporadas. Estamos hablando de casi $40 millones por año. Eso fue en el año 2021. Trevor Bauer, durante la duración de ese contrato, apenas acumuló un WAR de 3.1. Y esto se debe a que él solo pudo lanzar 17 partidos durante la primera temporada del contrato, porque posterior a eso él fue puesto en la lista, en la licencia administrativa, por la investigación que le estaban haciendo por los supuestos alegados de abuso sexual. Él terminó con una suspensión en abril del año 2022, por lo cual los Dodgers no tuvieron que pagar ese dinero de la suspensión. Sin embargo, a él lo liberaron del contrato y al día de hoy no ha vuelto a lanzar una sola pelota en Grandes Ligas, y lo que se ha visto en el pasado reciente es que él no va a volver a regresar. Él está matando ahí con los Diablos Rojos del DF. igual que México. Espero que Igual no que termine Cano. barrigón y bebiendo cerveza en México, que le siga yendo bien. Su contrato fue muy controversial, no por el equipo, que al final no le salió tan mal, sino por una decisión que él había tomado, y es que él decía abiertamente que él quería firmar contratos a corto plazo así es. para maximizar su valor, lo cual es cierto. Pero siendo él un lanzador y estando expuesto a riesgos tan altos como efectivamente a él le pasó, y ni siquiera por lesión, es una decisión muy cuesta arriba que él no tratara de Asegurar, de duplicar o hasta triplicar ese contrato, porque el contrato de Jerry Cole, que es más o menos de esa época, fue por $300 millones. Él firmó por un tercio. ¿No? Y venía de un año que ganó el Cy Young. Correcto. Sí. Es que ahí también el asunto es que recuerden que Trevor Bauer no tiene agente. Tiene a su mejor amiga de la universidad,
llevándole eso, y él es el que manda en lo que él quiere hacer, la locura que él piensa que le va a salir, como esa, de no garantizar, porque independientemente de que sí es cierto que puedes rentabilizar más, la verdad es que cuando tú llegas a la agencia libre, el deseo de todo jugador, sobre todo por el tiempo de servicio y el control que tiene el equipo sobre ti, es tú garantizar la mayor cantidad de dinero posible. Y tú no sabes hasta cuándo te va a durar Tú no el sabes poder cuánto la brazo. salud te va a ayudar. Sí, él tomó un gran riesgo, sin duda alguna. El top 5. El número 5 es el señor Chris Davis, de Bueno. los Orioles de Baltimore. Este sí es duro. Ahí sí hay que hablar. Chris Davis firmó una extensión de contrato por 7 temporadas y 161 millones de dólares, en la cual acumuló un WAR negativo de menos 2.7. Él solamente tuvo un OPS ajustado de más de 100 durante la primera temporada. Su triple slash durante el contrato fue de 196, 291 y 379. Santísimo. Su OPS fue de 670 y su OPS ajustado fue de apenas 80. Él no era un buen jugador defensivo. Él empeoró durante el contrato. Él tenía mucha fuerza, pero sus problemas de no poder hacerle contacto con la pelota lo convirtieron en un bateador que no podía ni siquiera superar la línea de Mendoza. Es una de las historias más tristes de tiempos recientes. Él fue dejado libre en el año 2020. Es uno de los peores jugadores regulares de los últimos 50 años, de toda la historia, de los últimos 50 años de Grandes Ligas. Él inclusive tuvo una temporada tan mala que él batió para un promedio de 168 en 470 turnos en el año 2018. Él toma la decisión de retirarse en el año 2021 con la dolorosa decisión de que él accedió a diferir 17 millones de dólares de ese contrato que debió recibir en el 2022 por las próximas 3 temporadas. Pero adicionalmente, y aquí un saludito a Bobby Bonilla y a los Mets, él, de su salario de 23 millones de dólares anuales, él acordó que le difirieran del 2016 al 2022 42 millones de dólares que tenía garantizado para que se lo pagaran en 10 pagos de 3 millones y medio de dólares cada 1 de julio desde el 2023 hasta el 2032 y 5 pagos de 1.4 millones de dólares cada 1 de julio hasta el 2037. O sea, que Chris Davis tiene 3 temporadas que no juega en Grandes Ligas, pero él va a estar cobrando por los próximos 13 años al día de hoy que estamos grabando este video. ¿Sabes que el caso de Chris Davis es curioso? Chris Davis tiene un récord de irse 54 turnos consecutivos sin conectar de hit. 54 turnos consecutivos sin dar Qué de hit. desastre. Si me dejan llegar a Grande Liga, yo lo rompo. Qué desastre ese tipo. Pero sigo diciendo que el MVP de 2003 era de él. Pero bueno, sigamos. Esa es otra historia por otro Es otra episodio. historia. Top 4. El número 4 es el señor Josh Hamilton. Bueno. Josh Hamilton fue firmado por los Angels de Los Ángeles. Esos Se sí habían son duros cambiado el nombre. firmando. Esos sí son duros. Sí, Tienen, bueno. Tienen 2 entre los mejores 5. El contrato fue por 5 temporadas y 125 millones de dólares en el año 2013. Él tuvo un WAR acumulado de 3.1. De esas 5 temporadas apenas jugó 1.5 con Los Ángeles. Luego él fue cambiado a los Rangers de Texas por una recaída que él tuvo con el uso de drogas. Sustancias. Josh Hamilton en un momento era una bonita historia de redención porque Sí. él Caray, sí. había perdido su carrera y su familia en Grandes Ligas producto del abuso de sustancias narcóticas. Luego pone su vida en camino, gana un premio jugador más valioso, estaba en la cúspide, era uno de los mejores bateadores de Grandes Ligas. Desafortunadamente tuvo una recaída y jamás volvió a ser el mismo. Los Angels pagaron la totalidad de los 125 millones de dólares menos 6.5 que cubrió Texas. Y durante las últimas 2 temporadas, de las cuales él prácticamente una casi no jugó, el otro no jugó nada, fue el tercer jugador mejor pagado de toda la liga en cuanto a salario. Eso es mucho decir. Es mucho La decir. historia de Hamilton es muy triste. Y luego que se retira, va 2 veces a juicio Y no le fue bien tampoco. por abuso verbal y psicológico contra su propia hija. Sí, no. La historia de George Hamilton es bien trágica porque creo también que él... La esposa lo dejó. Sí, no, o sea, y hasta ese episodio bien raro, bizarro, donde él conecta un batazo en el outfield y un fanático tratando de Sí. buscarla, se cae y se mata Se mata. en el estadio. ¿Verdad Cayó que sí? en el Sí, mismo hombre. estadio y él
O sea, él siempre como que está En medio ligado de situaciones, momentos turbulentos. Pero en algún momento, como tú dices, Ray, fue una historia de redención y qué tremendo pelotero cuando estaba bien, cuando no estaba bajo sustancia. Qué tremendo pelotero. Hay unos cuantos compañeros de él de Texas que dicen que nunca vieron un jugador con tanta herramienta y tanto poder, tan buen La verdad que le jugador da muy bien. como Oye, era. ese derby de jonrones, Oh, él sí. montó un espectáculo Total. increíble, o sea, Total. lastimosamente. Pero iniciando con los peores tres. Ey, el top 3. Iniciamos con no fue compañero de equipo, pero... ¿Casi? Pero casi una franquicia bastante odiosa con estos contratos. Y el contrato de Anthony Rendón. Anthony Rendón firmó en el año 2020, o vamos a decir antes de iniciar la temporada del 2020, un contrato de $245 millones por 7 temporadas. El contrato se encuentra activo a la fecha. Él solo ha podido acumular un WAR de 3.6. Pero partiendo de que ya esta temporada está a mitad de camino y solamente le quedan 2, creo que ya podemos afirmar que el contrato ha sido un fracaso total y que aún él gane un premio jugador más valioso el año que viene o el de arriba, él no va a compensar por las otras 5 temporadas que han sido bastante malas. Durante la vida del contrato, él solo ha podido jugar en 219 partidos, producto de lesiones. Él solo ha tomado 795 turnos al bate, que equivale a temporada y media. Importante resaltar en su defensa que el año 2020 fue recortado por la pandemia del COVID, no es responsabilidad de él. Pero lo peor que ha tenido el contrato es su mala actitud, que ha salido a relucir recientemente en los medios de comunicación. No se sabe si él quiere seguir siendo pelotero, no se sabe si él se siente bien. Prácticamente Él quizá te está escuchando porque él dijo en una entrevista Él habla que se español. cansó que yo no hablo inglés ya. Entonces, él quizá ya. la verdad que la actitud... Y qué bueno que Ya yo no hablo de eso. Es sorprendente que un jugador de la calidad, porque yo lo voy a decir de verdad, con toda sinceridad, yo creo que todos los equipos tenían que estar interesados en Anthony Rendón cuando era agente libre. No, es que el tipo- la calidad de contacto el tipo de Anthony era Rendón un era tremendo bateador. sorprendente. Era bueno a la defensa en segunda y en tercera base. O sea, el tipo te daba una flexibilidad para tú poder hacer tu line-up del día. Increíble, porque tú puedes acomodarlo en cualquier lugar prácticamente. Porque él creo que te llegó a tomar rodados en primera. Sí. Era un peloterazo. Y que un pelotero que tú lo firmes con un contrato de esa magnitud, que te diga que él no sabe si él quiere seguir jugando béisbol y que ya él no se siente interesado en el deporte y solo lo ve como un trabajo. Que lo más Duele. importante es su El familia. Los equipos tienen que saber que hay que invertir en El salud caso de Rendón es un símil con muchos otros que ya hemos mencionado, donde puedo citar el caso de Chris Davis. Me parece que eso no fue un tema solamente de desgaste físico por lesiones, o sea, hubo un componente mental que lo trabajó tanto que lo terminó destruyendo. Bueno, sí, Chris Davis estuvo medicado. Sí, pero para Aderal, pero vamos a decir temas de frustración, de Sí, que mira, no sí, puedo sí. darle a la pelota y tú mismo te entras en un trance mental del cual no puedes salir. Exactamente. El segundo contrato, Bueno. por la cantidad de dinero que se garantizó, desafortunadamente pertenece a un compatriota nuestro. Y la agravante es, además de la cantidad de dinero que se le garantizó, es quién se lo dio. Y es el señor Wander Franco. Wander Franco firmó una extensión de contrato que iniciaba a partir de la temporada del 2022 por 11 temporadas y $182 millones. Es el contrato más caro en la historia de la franquicia de los Reyes de Tampa, que siempre ha sido tímido para hacer inversiones porque en la realidad no Sí. tienen con qué. Yo creo que ese es el punto más importante. Esos 182 millones de dólares para Tampa es como darle 400, 500 millones de dólares a otro pelotero, porque es una franquicia que nunca ha podido tener siquiera una nómina de más de 100 millones de dólares en el año 2024. Creo que el único contrato similar que ellos habían dado en su historia fue el de Val Longoria. Claro, y ni se aproximaba ni cerca, a esa suma. Pero con un compromiso tan largo. Él tiene un WAR acumulado de 8.1. Teóricamente el contrato se encuentra vigente, pero No se sabe de si las va a 2 jugar. temporadas que lleva, él solamente en ninguna tomó 500 turnos al bate, porque en la que más jugó se lesionó, solamente tomó 470. Él todavía, el día de hoy, tiene ya casi un año completo en la lista de licencia, restringida administrativa con pago, igual que como lo estuvo Trevor Bauer, que recién acabamos de mencionar. Por lo cual el equipo tiene que mantenerse pagándola hasta tanto él sea condenado.
El problema está que yo no sé si pueden rescindir el contrato con una condena en primer grado o si tienen que agotar la totalidad del proceso, que aquí en República Dominicana puede durar unos cuantos años. Afortunadamente para el equipo el contrato es backloaded, eso quiere decir que el grueso se lo pagan al final del contrato. A la fecha solamente han tenido que pagarle $10 millones, incluyendo el bono por firmar ese contrato, no su bono como firma amateur. Pero si él termina siendo condenado, es casi seguro que él no vuelve a jugar béisbol, ni siquiera pisar un pie en Estados Unidos. Es una situación muy lamentable. Fue una muy buena decisión al momento de firmarlo. Pero él y varios miembros de su familia ya han tenido situaciones conductuales que lo han terminado sacando de béisbol. Sí, eso es muy importante. O sea, aquí estamos evaluando un contrato que en la óptica de la gerencia fue bueno. Comprar esos años de agencia libre adelantando, pagando un poco más por esos años de arbitraje que iba a tener Wander Franco, pero aquí hay un resultado negativo de ese contrato. No, incluso te voy a decir algo. Corroboro la opinión de ustedes de decir que fue una excelente decisión de Tampa darle ese dinero, sobre todo por la calidad que veíamos en él estaba jugando bien, le estaba poniendo buenos números. No, señores. Bate por encima del promedio, buena defensa, excelente corredor, parador en corto. Peloterazo. Tenía 20 años de edad. Peloterazo. Todo lo daba para que fuera un contrato. Fue tan bueno el contrato que haciendo un ejercicio aquí viendo las probabilidades, ¿verdad? Aunque la probabilidad es baja, pero imaginémonos un escenario donde dentro de quizá el año que viene Wander Franco pueda retomar su carrera en Grandes Ligas. No vamos a discutir si eso es posible, pero imaginémonos que pueda ser. Aún así el contrato sería bueno. Sí, aún él habiéndose perdido 2 temporadas, sería buen contrato. Sí, porque es que estamos hablando de un jugador que desde que fue firmado iba a ser una promesa y lo estaba cumpliendo. No, es que ya él era una realidad, ya él no era promesa. Él firmó un bono con una estampa de que él no podía fallar. Y no lo estaba haciendo. Uno de los bonos amateur más caros que se habían dado en ese momento. Como momento. pelotero él no falló, él no lo estaba haciendo. Wander Franco es de los pocos peloteros que tú veías de 19, 20 años que se paraban en esa caja de bateo. Y entonces el prototipo parece un veterano de 30 años. Sí, bateando. definitivamente. No, y él físicamente parece de 30 años. Sí. no lo ayuda así hoy. ¿Y quién sería, una fanfarria, quién sería entonces el número 1? Para sorpresa de nadie, el peor contrato de la historia de Grandes Ligas pertenece a quien en su momento fue uno de mis lanzadores favoritos. El favorito uno de los mejores materiales que yo he visto en un juego en vivo. Yo tuve la oportunidad de ver por televisión su debut, que ponchó 14 bateadores. Sí. Y es el señor Steven Strasburg. Steven Strasburg firmó como agente libre con su mismo equipo luego de ganar la Serie Mundial, del cual él fue el jugador más valioso, los Nacionales de Washington. Un contrato por $245 millones y 7 temporadas que debía de iniciar en el año 2020. Steven Strasburg tuvo un WAR acumulado negativo de 0.5. Él tuvo tantos problemas de lesiones que él solamente lanzó 8 partidos durante la duración del contrato. Wow. Para colmo, él era política de Washington en ese entonces. Él acordó diferir $80 millones de su salario, dígase $11.4 millones anuales, para que se lo pagaran en pagos de $26.67 millones al 1% de interés anual los primeros de julio del 2027, 28 y 29, con los intereses a ser pagados que sumaban $4 millones en el 2029. O sea, que Steven Strasburg tiene 3 años que no tira una bola y todavía le faltan 5 años de pago en la nómina de ese equipo. Eso es catastrófico a la hora de planificar, de hacer inversiones futuras, porque tienes mucho dinero comprometido en la nómina de peso muerto de jugadores que no te van a tirar una sola pelota. No te aportan nada. Steven Strasburg tuvo un episodio bastante bizarro. Hace 2 temporadas se le anunció su retiro. Luego el retiro no se sabe cómo fue, no se materializó. Ahora él aparece formalmente como retirado. En teoría se renuncia al salario. Exacto, si retira, pero él todavía figura en la nómina. Entonces, sí, tuvieron que acordar al final que se iba a retirar, pero siguen sí, es que hubo un tema aquí aparentemente con
el equipo, un tema de comunicación, porque al equipo ciertamente le beneficiaba que él se retirara. Y lo que algunos dicen es que hubo conversaciones internas de que él iba a hacer un acuerdo y que él estaba inclinándose hacia el retiro. Pero el hecho de que el equipo decidiera publicar que él se retiró, como que hizo que él dijera, oh, pero es con mala fe que ustedes están trabajando. Pues no. Pues mire, yo voy a decir la verdad. Ese es un contrato que yo nunca entendí. Estamos hablando de un equipo, y por eso yo siempre he cuestionado mucho a Mike Rizzo como gerente general, porque es una persona muy errática en su movimiento. Ganó un título, felicidades para él. Pegó. Pero la verdad es que estamos hablando de un lanzador que usted mismo, ya con historial de lesiones, le quemó el brazo en unos playoffs. Le quemó el brazo. Strasburg nunca había lanzado tanto cine como esa temporada y nunca había lanzado tan duro y tan fuerte como en esos playoffs. Y tú conociendo esa versión de él y sabiendo que te otorgó el título y ya lo utilizaste para lo que necesitaba, viniste y le diste un contrato como si tuviera 28, 27 años y en salud tirando acumulando menos de 1000 innings. Eso fue un error. Sí, no, es el error más, de todos los contratos que están ahí. Por eso yo creo que es el peor. Es porque la peor decisión que una gerencia ha tomado en su carrera, en la historia de la Grandes Ligas. No, literalmente lo dio todo. Es que, señores, todo lo dio. Señores, es un equipo, y ya para cerrar este comentario de los Nacionales de Washington, era un equipo que en algún momento tenía a Bryce Harper, a Juan Soto, a Stephen Strasburg, Max Scherzer, Trey Turner. Creo que Trey Turner llegó a juntarse con ellos ahí, sí. Pero bueno, y tomó la decisión de dejar ir a Bryce Harper, algo que yo nunca lo voy a entender, dejar ir a Bryce Harper con la edad que tenía Bryce Harper. Nunca lo voy a entender, pero la decisión, que ahí es que quiero cerrar, era como escoja su veneno. No lo sabíamos, pero era como escoja su veneno. Porque recuerdo que discutíamos y dijimos, ¿cómo tú firmas a Strasburg y dejas ir a Rendón? Pero ahora yo no sé qué pudiera salir peor. No sé cuál sería. No sé cuál sería. Como que recuerden que Mike Rizzo consiguió a Dan Eaton por 3 top prospects. Adam Eaton no era siquiera un jugador muy por encima del Giolito, Reinaldo López y se me escapa el otro. Y Dane Dunning. Dane Dunning, claro que sí. Y ahí está Reinaldo López. Muy bien con Atlanta. Un breve comentario. Sí. Para finalizar. Sí. Una casualidad que varios de estos peloteros han sido representados por la misma persona que no está en su mejor momento, y es Scott Boras. Scott Boras fue el agente de Steven Strasburg, de Anthony Rendón, de Jacoby Ellsbury y de Prince Fielder. Qué raro. Mira. Muy buen agente. Tiene 4 de los peores 10. No, pero es muy buen agente. Sí, él es el mejor. el mejor. Excelente. Él consigue la mayor cantidad de dinero para sus representados, que parece que le pagan. Y como dicen, está en un mal momento, pero va a seguir consiguiéndolo. Esto fue una baja por jugadores, no superestrellas. Ahora lo vamos a ver con Juan Soto. Señores, pero es que cuando tú ves la producción de un Blake Snell y lo que le están pagando a Blake Snell, tú dices, todos los jugadores van a querer seguir negociando con él. Si tú le conseguiste esos cortos a Blake Snell, yo quiero que tú negocies. Tú sabes que tú y yo todavía tenemos edad para volver diamante. No inventes. Señores, vamos a cerrar esto, porque ya están pensando volver a jugar el récord a Chris Davis, como tú dijiste. Señores, nos gustaría conocer su opinión. No me pongan idea. Nos gustaría conocer su opinión. Señores, comenten, por favor, comenten en las redes, en los videos. Síganos, denos like en todas las redes sociales que van a aparecer publicadas aquí abajo. Y si tienen alguna opinión sobre uno de los contratos, si se nos quedó alguien, nuevamente comenten, o si díganlo. Bueno, no les gustó algo, ustedes lo pueden decir. Y señores, hasta la próxima.